y desde ya tenemos el contacto establecido y vamos a darle paso a una persona que hoy nos va a estar comentando un poco más en detalle sobre el tema de ICETEX. Él es Amaury Núñez González. Amaury, un gusto saludarte. Bienvenido a la mesa de Venga que no es para eso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por su llamada y por supuesto un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo cordial. Amaury, te habla Alan Montenegro. Vos sos, tengo acá, sos representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional, ¿correcto? Así es. Corregimos. Bien. Y vos, Amaury, contanos un poco, vos que tenés ya este contacto como tan directo con la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional, digamos, ¿qué percepciones recoges cuando te sentás a hablar con todos los estudiantes y sus experiencias con esta entidad financiera, el ICETEX? Bueno, lo cierto es que el ICETEX responde a una política de recorte de presupuesto estatal que debe dirigirse a la universidad pública en Colombia. En Colombia tenemos 32 universidades públicas que dependen directamente del Estado, que conforman además una especie de entidad o de órgano que las agrupa, que se llama Sistema Universitario Estatal SUE. Desde la política, digamos, que se implementó en el año 92, con la legislación relacionada con la educación superior, y desde cuando se empezó a regular con detalle todo lo que tiene que ver con la oferta educativa en educación superior, tanto de carácter público como privado, se estableció un esquema de financiación que no ha respondido a las necesidades que han sido muy crecientes de las universidades públicas en materia de presupuesto. El efecto es que los recursos directos a las universidades han disminuido y los créditos educativos, como se conoce los créditos del ICETEX en Colombia, son créditos que, digamos, han tenido un impulso fuerte de todos los gobiernos desde entonces. Luego, lo que ha ocurrido es que la oferta, digamos, ha disminuido porque los recursos no se han dirigido a ella, y la demanda, es decir, los créditos educativos dirigidos a los estudiantes, es la que ha aumentado en presupuesto, con unos efectos perversos, además, porque son créditos en el fondo, niegan el derecho a la educación superior, pero lo más grave de todo es que los estudiantes que acceden a estos créditos terminan pagando por muchos años, por décadas incluso, con sus bajos salarios, los intereses y el costo de los créditos, abonando tanto a capital como a interés, y luego se convierte en una carga insostenible de larga duración que muchas veces los estudiantes no pueden solventar. Entonces fíjense ustedes, la cartera morosa de los créditos del ICETEX ronda el 40%, es decir, el 40% de quienes han suscrito créditos no tienen cómo pagarlos. Finalmente se convirtió en una política insostenible que niega el derecho a la educación superior y que de alguna manera empeña los salarios futuros de los estudiantes que acceden a ellos. Exactamente, muy bien. Y Amaury, te habla Carlos Aranzales de aquí de la mesa de trabajo. Cuéntanos, dentro de toda esta experiencia, de todos los casos que también ustedes reciben y tienen conocimiento, ¿hay alguna otra alternativa? ¿La gente puede acceder de otra manera a dineros para poder educarse? Porque, digamos, el ICETEX es el primer referente de crédito educativo. Los bancos, si bien es cierto que también tienen figuras de préstamos educativos, funcionan de otra manera. Pero ¿qué otra forma tiene un colombiano para poder financiar sus estudios? Disculpe, se está perdiendo un poco la comunicación, no les entendemos muy bien. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí? ¿Hola? Un poco mejor, qué pena, es que no te preocupes. Perfecto, no. Te preguntaba, Mauri, aparte del ICETEX o los bancos, ¿qué otra forma tienen los estudiantes para poder financiar sus estudios? Bueno, pues hay un sinnúmero de formas ligadas al sector financiero, ¿no? Hay créditos con entidades financieras, con entidades cooperativas, pero en general, digamos, digamos una alternativa que en realidad ofrezca garantías de acceso y permanencia no hay. En Colombia se niega sistemáticamente el derecho a la educación superior, se recorta el presupuesto de las universidades y el ICETEX es el que ha recibido todo el impulso. Fíjense en esto, esta semana fue noticia la presentación del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año, y hoy el Gobierno Nacional está pensando en descontar los recursos en investigación
investigaciones en áreas de la salud destinados a Colciencias, que es la institución encargada de dirigir la ciencia en Colombia, para destinarlo también a créditos del ICETEX. Y un mecanismo muy sonado también recientemente ha sido una política llamada Certilo Paga, que se ha, digamos, mostrado o se ha publicitado como un sistema de becas a los mejores estudiantes de los colegios del país que tengan, digamos, dificultades socioeconómicas, pero también se convierten en el fondo en un crédito, porque, digamos, el estudiante suscribe una serie de compromisos académicos que involucran una presión bastante grande, y he sido testigo, por ejemplo, de estudiantes que a pesar de tener un buen rendimiento no alcanzan esos estándares y finalmente o les toca desertar porque no pueden continuar con sus estudios por cuenta propia, o simplemente les toca pagar los recursos que les desembolsa el Estado por cuenta de esta política que, ojo, por cada 40.000 estudiantes que puedan acceder a una supuesta beca de Certilo Paga, el Estado colombiano podría garantizar el acceso a la educación superior de más de 400.000 estudiantes en una universidad pública. Luego es reemplazar una política propagandística que niega el derecho a la educación, reemplazar por una política de estas características la financiación adecuada de la universidad. Amaury, hablas con Pilar Quevedo y yo quisiera hacerte una pregunta para que le expliques un poco a nuestros oyentes aquí en Argentina y bueno, y en Colombia que nos escuchan también y nos sintonizan. Y ¿cuál es la procedencia de los dineros del ICETEX? Nosotros estábamos hablando un poco de eso antes de que hiciéramos el contacto contigo, pero es decir, profundízanos un poco esto, ¿de dónde provienen esos dineros del ICETEX y en realidad es un sistema de apoyo para las familias colombianas y los estudiantes en Colombia? No, el ICETEX se ha convertido en un instrumento prácticamente de extorsión a las familias que suscriben créditos. Hay recurrentemente muchísimas noticias de estudiantes que solicitaron créditos por cerca de 25 millones de pesos, han pagado una cifra similar y todavía deben la misma cifra por cuenta de intereses. Es decir, los abonos de capital e intereses son insuficientes de acuerdo con los periodos que establece el ICETEX para los pagos. Pero una cosa que es bastante grave es que hacia el año 2004 el Banco Mundial financió con cerca de 300 millones de dólares los créditos del ICETEX en Colombia. Los tiene que pagar el Estado, por supuesto, porque es quien finalmente adquiere el compromiso con el Banco Mundial, pero la procedencia de esos créditos también nos indican bastante bien cuál es la orientación de la política educativa en el país. Porque continuos informes y recomendaciones de este órgano sobre la educación superior concluyen en la necesidad de establecer líneas de crédito para incentivar la demanda, es decir, los créditos educativos como el ICETEX, y al mismo tiempo sugieren reducir el gasto público destinado a fortalecer la oferta, es decir, los recursos que van directamente a la base de presupuesto de las universidades. Y entre tanto, el ICETEX crece, por ejemplo, en cerca de 128% su presupuesto cada 5 años, mientras la universidad pública se deteriora en sus finanzas terriblemente. Hoy por hoy, el Estado colombiano le debe a las universidades públicas del país un poco más de 5.000 millones de dólares. Eso son más o menos 16 billones de pesos que no le ha entregado en el marco de esa política de desfinanciar la universidad y de negar el derecho a la educación superior. Amaury, te saluda Elizabeth. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, mi caso, no sé si sabes, yo soy de Barcelona, pero viví un año en Colombia y justamente todo lo que estamos criticando estoy totalmente de acuerdo. Conozco casos de compañeros que después de, 3, 4 años de haber terminado su grado universitario aún continúan teniendo que pagar esa deuda al ICETEX. Pero quería contar que en esta vida hay paradojas y mire cómo yo llegué a Colombia justamente con una beca completa del ICETEX. Yo no sé si sabía que el ICETEX tiene un programa de becas internacionales. En concreto, mi programa de reciprocidad para extranjeros en Colombia me dio oportunidad para estudiar una especialización, en mi caso, pero podría haber escogido una maestría o un doctorado. Y bueno, es una beca que está muy bien. Yo no sé si el resto de colombianos conocen o saben que mientras injustamente los colombianos no tienen oportunidad de ir no tienen derecho a una educación gratuita, pública y universal superior en el país, mientras los extranjeros, que afortunadamente probablemente los que venimos de Europa tenemos la suerte de poder acceder a un buen sistema universitario público, llegamos a Colombia y becados. No sé qué opinas sobre eso.
es un aspecto que de alguna manera se mantiene en un segundo plano. En realidad, digamos, las condiciones que tú estás describiendo no son condiciones que se le garanticen a los estudiantes colombianos. Además, porque ha habido una política también muy estructurada de desmontar cualquier tipo de financiación completa en materia de sostenimiento, de los costos de matrícula, etcétera, de los estudiantes colombianos que vayan a hacer estudios en el extranjero. Y incluso las universidades públicas del país han tenido que desmontar los subsidios y becas de los estudios posgraduales de los estudiantes, precisamente por una política de asfixia presupuestal en la que están sumergidas hace ya 25 años. Luego, son dos aspectos, digamos, de la misma política. Negarle el derecho a la educación superior a los colombianos y endeudarlos, y garantizar recursos, digamos, para que, por supuesto, hay estudiantes extranjeros que pueden acceder a estos programas, pero, digamos, son un comportamiento excepcional dentro del conjunto de políticas en la educación superior, que, insisto, están establecidas contra el estudiante y contra el ciudadano de pie. Fíjense ustedes en esto, en nuestro caso, y a la luz de la realidad actual, no es sostenible continuar endeudando estudiantes y familias al ritmo que se está haciendo. Porque para un estudiante, por ejemplo, que pide un préstamo de 20 millones de pesos, que equivale, por ejemplo, al 50% del costo de su carrera, tras algo que se conoce como capitalización de los intereses en el periodo de gracia que establece el ICETEX durante los años de estudio, termina pagando 32 millones, diferido en 120 cuotas mensuales por 10 años. Fíjense ustedes, es decir, se estudia 5 años y se paga durante los 10 años posteriores. Pero en esas condiciones que parecen ser bastante positivas, digámoslo así, para algunos estudiantes, el estudiante que adquirió un crédito por 20 millones de pesos termina pagando 86 millones de pesos, con cuotas mensuales que equivalen a la mitad de un salario de un profesional recién graduado en Colombia. Luego, lo que termina ocurriendo es que son muchas las condiciones negativas que se establecen a partir de estos préstamos para los estudiantes colombianos. Amaury, yo quisiera hacer otra pregunta en cuanto ya al tema que tú estabas hablando antes sobre la desfinanciación a las universidades públicas. Escuchamos algo desde el equipo de Venga que no es para eso, sobre que se están desalojando edificios en la UNAL. ¿Por qué se están desalojando estos edificios? Ustedes, hubo una twitteratón la semana pasada. Y bueno, eso no fue tan visible ante los medios de comunicación en Colombia, pero bueno, lo vimos en el Twitter. Entonces explícanos un poco por qué se están desalojando los edificios en la UNAL, para que la gente sepa esto, los estudiantes. Claro, ya mencioné que la política educativa en Colombia es la privatización a fondo. Y la salida para las universidades públicas, como lo ha presentado el gobierno, también ha sido el endeudamiento. En el marco de alianzas del sector público con el privado, por ejemplo, para construir infraestructura física en las universidades públicas, se ha creado un nicho de negocio evidente que golpea la autonomía universitaria y además renta los bienes de las universidades. Bajo la ley de concesiones del año 2012, la universidad estatal entró como en una especie de experimento del ánimo de lucro educativo, estableciendo, por ejemplo, alianzas para construir infraestructura física, entre muchas otras cosas. E incluso las universidades hoy se están endeudando para poder hacer inversiones en infraestructura o mantenimiento de la infraestructura existente. Pero, por supuesto, es completamente insuficiente. Ahorita mencioné una cifra de 16 billones de pesos que le debe el Estado a la universidad. Y cerca de la mitad de esos recursos que no han dirigido hacia el mantenimiento de la infraestructura física. Luego, el resultado no puede ser otro que el deterioro sistemático de toda esa infraestructura y la consecuencia, el desalojo de algunos edificios. No es la primera vez que en la Universidad Nacional, que es la más grande e importante del país, la supuestamente mejor financiada, la que tiene una solidez financiera mayor que todas las universidades públicas restantes, tiene que desalojar uno de sus edificios. Ocurrió con la Torre de Enfermería hace unos 5 años, ocurrió también con la Facultad de Arquitectura, que tuvo que ser finalmente demolida. Viene presentándose problemas de infraestructura en todas sus sedes, y en particular la sede de Bogotá, donde mayoritariamente se requieren estos recursos, y hace una semana se anunció el desalojo de la Facultad de Artes Plásticas por las mismas razones. Fallas estructurales que han implicado la aparición de grietas, debilitamiento de suelos, debilitamiento de muchas de sus paredes, de soportes, que ponen en peligro la vida de los estudiantes
estudiantes y de la comunidad universitaria, y en ese mismo sentido es que las autoridades académicas definieron el desalojo de estas edificaciones. No entendemos qué más tiene que pasar con la Universidad Colombiana para que el gobierno nacional y Santos, que es el responsable de esta crisis profunda de las universidades públicas, invierta lo que se requiere. ¿Cuánto más van a insistir en hacer una política como el programa de becas que mencioné hace un momento, Serpi lo paga, que le sirve a la ministra de Educación, Gina Parodi, para sentar las bases de su candidatura presidencial, mientras que la universidad pública está inundada en crisis, en incertidumbre y en problemas hasta de seguridad para los estudiantes? ¿Qué más tiene que ocurrir, por ejemplo, para que puedan solventar los recursos necesarios para que las universidades funcionen? Contraten profesores de tiempo completo, puedan pagarle a sus empleados, etcétera, etcétera. Son una serie de aspectos que yo no acabaría de denunciar, que reflejan la crisis universitaria que vive Colombia y que es responsabilidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien se niega a responder por algún peso, por alguna política que permita salir de esto. No hay hoy ninguna política que ellos estén tramitando que nos permita afirmar que la orientación de la política educativa en Colombia va a cambiar. Entonces aquí hay dos modelos contrapuestos. Uno neoliberal, de privatización, de favorecimiento al capital financiero y al gran capital en el país, que representa Juan Manuel Santos, y otro de la comunidad universitaria, que lo hemos defendido reiteradamente, de mayor presupuesto directo a las universidades, con bienestar universitario, inversión adecuada en infraestructura física para que no se desalojen los edificios, entre muchas otras políticas que serían efecto de una política dirigida a garantizar el derecho a la educación, que por supuesto está en el otro lado del río. Luego, aquí lo que queda es, por supuesto, movilizarnos, seguir haciendo lo que hemos hecho, defendiendo el derecho a la educación de todos los colombianos, afirmando que un modelo como el que se está implementando es insostenible y cada vez será peor. No nos imaginamos qué puede ocurrir en Colombia mientras se mantenga esa desfinanciación que estoy describiendo, esa política de negocio educativo que representa el gobierno actualmente. Perfecto. Amaury, bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, ¿no? Pero realmente la explicación que nos has dado reúne muchísimos datos que la verdad como que te erizan la piel, ¿no? Y uno en su condición de estudiante como que lo frustra un poco que por parte de su gobierno no se promueva lo que es el desarrollo académico de sus estudiantes. Amaury, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad, y por supuesto, cuando sea necesario, los micrófonos de Venga, que no es país, desde Argentina, siempre estarán abiertos. Gracias a ustedes por su llamada, un saludo muy especial y seguiremos, por supuesto, en contacto. Perfecto, muchísimas gracias, Amaury, que estés bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bien, escuchábamos entonces a Amaury, quien decía simple y llanamente, dentro de todo lo que decía, ¿cierto? Decía, el ICETEX es un instrumento de extorsión a las familias de los colombianos. Y con eso vamos a un pequeño corte y ya regresamos en esto que es Venga, que no es pa' eso.